Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nos acompaña hoy la congresista del departamento de Antioquia, Paola Andrea Holguín Moreno, senadora de la República. Bienvenida, senadora, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, muy bien, y un saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Una de las mujeres más talentosas con las que cuenta este Senado de la República. Si le tocara hacer una radiografía o presentar una fotografía de Colombia hoy, ¿cómo lo haría? Pues la verdad es que yo creo que es un momento muy difícil de país. El tema de seguridad ha venido sufriendo un deterioro. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, las estructuras criminales vienen ampliando la presencia y el control del territorio. Delitos de alto impacto como el secuestro también han crecido, el reclutamiento de menores con un agravante, y es que casi el 70% de los niños reclutados pertenecen a comunidades indígenas. La economía no va bien. Para la economía el tema de la confianza es fundamental, y hoy tenemos un gobierno que con los anuncios y con estas reformas genera mucha desconfianza para la inversión nacional y extranjera. Y obviamente al contraerse la economía eso tiene una consecuencia social directa. Entonces yo diría que es un momento muy difícil, muy retador de país, pero yo confío en Colombia, en los colombianos. Nosotros somos una sociedad muy resiliente y hemos superado muchas adversidades, y yo estoy segura que esta también la vamos a superar. Lo ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre el aumento de la criminalidad y de la violencia. ¿Cómo establecer un dique de contención para evitar que esas cifras sigan en aumento? Yo creo que hay varias cosas. La primera es una política fuerte y firme de seguridad. No excluye la posibilidad de adelantar procesos de negociación y desarme, pero hay que tener marcos jurídicos claros. Y cuando la criminalidad siente que no hay firmeza para combatirlo, que no hay capacidad para combatirlo, pues se relaja y lo que hace es empezar a copar territorio. Nosotros hoy que vemos una fuerza pública diezmada, porque hoy hay una fuerza con menos hombres, con menos capacidad operativa y táctica, porque han salido muchos de los generales y de los oficiales de las fuerzas militares y de policía. Cada vez tiene menos recursos. Nosotros hemos perdido el poder aéreo. Y yo decía anecdóticamente, yo llevo 10 años en el Congreso en la Comisión Segunda. Siempre he seguido muy de cerca el tema de la fuerza pública, y solo en este gobierno me tocó ver un ministro de Defensa que iba a pedir reducción del presupuesto de seguridad y defensa cuando tenemos tantas dificultades. Entonces yo creo que necesitamos una política de seguridad integral que se dedique a la prevención, al control y la represión y rehabilitación del crimen. Se puede abrir procesos de diálogo y negociación, pero con marcos jurídicos claros. Y no, yo creo que a Colombia le hace mucho daño seguir en esa moda de negociar con el ruido de los fusiles. Yo siempre he dicho, para que un proceso sea serio, se tiene que demostrar voluntad de paz. Entonces el cese de toda actividad criminal debería ser el punto de partida, y la desmovilización y el desarme el punto de llegada. En ese orden de ideas, ¿no está de acuerdo la doctora Paola Andrea Holguín Moreno con los diálogos que se adelantan, por ejemplo, con el ELN, las disidencias y ese proyecto de paz total? ¿No le gusta? No me gusta el proyecto de paz total, y creo que se viene traduciendo en caos total. Hay un debilitamiento de las fuerzas militares y de policía y un fortalecimiento de las estructuras criminales. ¿Cuál es mi reparo con el ELN? Nosotros llevamos más de 3 décadas de intentos de negociación con el ELN. Hoy, Antonio García, que ha sido el más duro militarmente de la organización, es por primera vez el comandante. Y uno siente que no hay voluntad. Mire, lo han dicho varios miembros, incluso el propio alias Pablo Beltrán, que ellos no están negociando la desmovilización ni el desarme. Uno se pregunta, ¿qué están negociando? Se burlan de los colombianos cuando dicen que el secuestro y la extorsión son formas de financiación. No, son delitos contra la vida, contra los recursos de los colombianos. Y se burlan además porque este cese bilateral, y ahí están las cifras de la CERAC que hace monitoreo, demuestran que ellos siguen delinquiendo. Entonces la pregunta es, si no hay muestras de voluntad de paz, si se han burlado del cese al fuego bilateral,
en qué estamos. Y con las disidencias yo tengo una especial preocupación. Las disidencias son las mismas FARC, que le pongan ese nombre para hacer creer que el otro proceso funcionó. Las de Iván Mordisco y las de Iván Márquez. Iván Márquez hace muchos años estuvo en un proceso de desmovilización y fue representante a la Cámara, volvió a delinquir. Ahora fue negociador en La Habana y volvió a delinquir. Colombia tiene que acabar esa puerta giratoria, porque no se vale que los bandidos se sometan a procesos, reciban una serie de beneficios, vuelvan a delinquir, se cambien de brazalete y no pase nada. Yo he dicho, y lo propuse en su momento cuando estábamos en el debate de la ley de paz total, que quien reciba beneficios en un proceso de negociación o en un proceso de paz, o como lo quieran llamar, no debería tener derecho a volver a recibir beneficios, porque si no eso se vuelve un tema de nunca acabar. Se les vuelve un juego y una puerta giratoria. ¿Qué sensación experimenta la senadora Paola Andrea Holguín, por ejemplo, cuando habla duro y es tildada entonces de enemiga de la paz, que es que hay sectores en Colombia que son guerreristas? ¿Qué sensación le deja? A mí me da mucha tristeza que en Colombia se macartice al pueblo hablando de enemigos de la paz o amigos de la guerra. En Colombia vivimos casi 50 millones de ciudadanos que por décadas hemos padecido el martirio de la violencia. Yo dudo que exista un colombiano que no anhele la paz. La diferencia es cómo creemos que se llega a la paz. Yo he sido muy crítica de los procesos. Primero, porque cuando uno habla de proceso de paz, le vende a la gente un discurso casi que fantasioso, porque la gente cree que después del proceso de desmovilización y desarme vamos a vivir como Heidi, la niña de la pradera. Yo he dicho, hombre, digan la verdad, ningún proceso de estos trae paz, porque la paz requiere muchas otras cosas que mientras no se cumplan, pues no vamos a poder garantizar que los ciudadanos vivan tranquilos. Aquí lo que se han dado son procesos de desmovilización y desarme. Primero. Dos, yo creo que da muy mal ejemplo estos niveles de impunidad. Yo sé que para lograr someter a los bandidos hay que sacrificar un poquito la justicia, pero cuando usted la sacrifica del todo, revictimiza a las víctimas y manda un perverso mensaje, y es que en Colombia ser bandido paga. Entonces aquí para el bandido siempre hay prebendas. Tome su curul, tome sus recursos, tome su partido político. Yo pregunto, ¿y para el ciudadano de bien, cómo para cuándo? Para el que se esfuerza, para el que madruga a estudiar, a trabajar, para el que de verdad construye patria, para el que coge el asadón y va a sembrar el campo, para el que se levanta a las 3 o 4 de la mañana para ir a producir a la fábrica. ¿Cuándo van a ser los beneficios para esos colombianos? ¿Cuándo vamos a enviar el mensaje correcto? Y es que en Colombia la justicia tiene que ser pronta e imparcial. Y cuando digo imparcial, es que a todo mundo se le tiene que juzgar y castigar por el delito. No puede ser que cuando uno es guerrillero o paramilitar sea peor que cuando es mafioso. Aquí duele lo mismo el muerto de un guerrillero que de un paramilitar o de un narcotraficante. El delito es el delito y el castigo debería ser igual, pero aquí muchas veces por afinidad ideológica se termina favoreciendo uno u otro bandido. Eso da muy mal ejemplo. Usted ha dicho de manera contundente, clara y vehemente que otro de los aspectos que va mal es la economía. ¿Con qué argumentos, con qué cifras, por qué lo dice, senador? Por una cosa muy simple. Colombia, a pesar de la pandemia, empezó un proceso muy rápido de recuperación económica y crecimos a niveles del 10%. Ahora estamos creciendo a 0 punto algo. Y eso no hace bien en un país que tiene tantas necesidades. ¿Por qué se espanta la inversión? Por cosas muy simples. Primero, uno de los ingresos importantes en Colombia es el sector minero energético. Nosotros hoy tenemos un gobierno que dice no a la exploración y explotación de hidrocarburos, no a la minería legal, a la gran minería. Entonces la pregunta es, ¿con qué van a sustituir esos ingresos? Tenemos un gobierno que diseña una reforma laboral que genera rigideces, que no ayuda a la formalización laboral y que por el contrario, el propio Banco de la República ha dicho que puede terminar destruyendo más de 400.000 empleos. El tema, por ejemplo, que estamos debatiendo ahora de la reforma pensional, el único ahorro real en Colombia es la pensión.
que esa es una platica que los trabajadores hemos aportado mes a mes para tener un segurito para la vejez. Yo, por ejemplo, estoy en un fondo privado. A mí esa plata no me la ha regalado nadie, yo la he trabajado. Yo empecé a trabajar desde los 15 años y a cotizar desde los 18. De hecho, ya tengo las semanas y ya casi cumplo la edad. Dígame qué siento yo cuando ya tengo 51, a los 57 se supone me jubilo y hoy me están diciendo que no, que esa plata va una parte al fondo público, la otra la puede dejar en el fondo privado. Aquí el Estado ha demostrado que no es eficiente para administrar los recursos, ha demostrado que es derrochón y corrupto. Entonces, la solución al sistema pensional no es estatizar el sistema. Doctora Paola, ¿cree usted que los inversionistas están espantados, temerosos, que no quieren poner sus recursos en el país? Yo creo que hay temor. Mire, cuando uno habla con todos los inversionistas, y ojo, colombianos, es que cuando uno le dice a la gente inversionista, piensa en el extranjero de millones. No, inversionista también es el ciudadano que abre su tiendita, su peluquería, su papelería. Inversionista es el nacional, el extranjero. Colombia es un país de MIPYMES. Es que aquí más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando a usted le ponen una reforma como la laboral, usted sabe que no puede con los sobrecostos, eso genera temor. Cuando a usted le meten una reforma tributaria y le dicen que probablemente viene otra, eso le genera temor. El inversionista, ¿qué necesita? Seguridad física y seguridad jurídica. Pero cuando hoy el inversionista sabe que está creciendo la extorsión, usted se va para los barrios y para las tiendas en las ciudades y encuentra que muchos están pagando extorsión. Y fuera de eso hay esta generación de incertidumbre. Así es muy difícil que la economía funcione. Dirán algunos que vivimos en un proceso de transición y que el gobierno del presidente Petro lleva 2 años, que hay que darle otro margen. ¿Usted está de acuerdo con ello? Aquí hay una cosa que a uno le llama la atención. Él tenía soluciones para todo cuando era senador y era oposición. Y lleva 1 año y medio y parece que no ha podido resolver nada. Y los tiempos de los gobiernos, gracias a Dios, son finitas y duran 4 años. Y aquí el tiempo va corriendo en contra. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a empezar a resolver? A uno le angustia la baja ejecución presupuestal de este gobierno. A uno le angustia todos los escándalos de corrupción. A uno le angustia los derroches, que el maquillador, que los viajes de la primera dama. A uno lo angustia ver que cada vez tenemos un gobierno donde los funcionarios parecieran más activistas políticos que técnicos para tomar decisiones. Quien así les habla es Paola Andrea Holguín Moreno, senadora del Centro Democrático, quien nos visita hoy en Colombia y su Senado. Hacemos una breve pausa para mensajes institucionales y regresamos aquí. Ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República, con nuestra invitada, la senadora Paola Holguín Moreno, del departamento de Antioquia. Hablaba usted en el mensaje anterior de la baja ejecución presupuestal. ¿A qué atribuye que no se estén haciendo las inversiones en el país? Yo creo que a la poca capacidad técnica. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos directores llevamos de Invías? Cuando llega un director y empieza a conocer dónde van los proyectos, cómo avanzan, ya lo están cambiando por otros. En muchas de las entidades hay personas encargadas. Mire, los países deberían aprender que los temas requieren continuidad. Colombia es un país donde hay poca o nula política de Estado. Hay pura política de gobierno. Aquí cada gobierno llega a inventar el hilo negro. Qué importante que los gobiernos aprendieran a construir sobre lo construido, a corregir, pero no a creer que el país nace con ellos. ¿Usted por qué cree que ha habido tanto escándalo, por ejemplo, de Laura Saravia, Armando Benedetti? ¿A qué atribuye esa situación que ha empañado de alguna manera el ejercicio del gobierno? Mire, aquí hay una cosa clara y es, hoy en Colombia hay un tema institucional muy complejo que tiene que ver con la elección del presidente. Y la complejidad del tema no nació por la oposición,
ni nació por sectores políticos, nació por las declaraciones del hijo y de la exnuera del propio presidente. Y además de funcionarios cercanos, como Benedetti, que estuvo siempre al pie del cañón en la campaña. Hoy el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, en el marco constitucional y legal, están adelantando investigaciones sobre la campaña de Gustavo Petro. Investigaciones muy delicadas que tienen que ver con financiación indebida, falsedad en documento, falsedad procesal, lavado de activos, violación de topes de campaña. Y hoy hay una coyuntura diferente a la que Colombia traía, porque hoy la Constitución en el artículo 109 establece que la violación de topes de campaña da pérdida del cargo y pérdida de investidura. Y hay que decirle a los ciudadanos con toda tranquilidad, Roa, que era el gerente de la campaña, cuando reportó los gastos de campaña en la segunda vuelta dejó un margen como de 170 millones de pesos. Y no declararon los 500 millones de FECODE. Y ahí están las pruebas. Digamos, bueno, esa plata de FECODE no iba para Petro presidente, pongámosle que iba para el partido. Pues. Pero ¿qué pasa con el pago de testigos electorales? Eso lo tiene que reportar la campaña. La campaña no reportó el pago de testigos y la campaña en la segunda vuelta tuvo más de 80,000 testigos electorales. Y ojo, porque si le pagaron a través de los giros, eso deja trazabilidad en la DIAN y en el Ministerio de Comunicaciones. O sea que ahí debe existir una prueba. Lo que se denunció sobre los vuelos de SADI, los 15,000 millones de los que habla Benedetti que no se reportaron, eso genera mucha dificultad institucional. Y yo lo he dicho, el peor error de Gustavo Petro fue que quisieron ganar a toda costa. Yo he dicho, le vendieron el alma al diablo, hicieron acuerdos con todo mundo, violaron topes, se financiaron de 1000 maneras, ahí salió el escándalo del que llaman el hombre Malboro, del clan Torres, del señor Euclides Torres, de otra gente que a uno le genera mucha preocupación. Y lo de Laura Sarabia, eso es muy grave, porque ahí estamos hablando de un policía con una extraña muerte. Estamos hablando de unas tulas de plata y se van unos policías para la cárcel y ella cae parada. Cada vez le dan nuevos cargos en el gobierno. Eso no está bien. Esos son mensajes muy retadores para el país y la justicia. Dicen los amigos del gobierno que se trata de una campaña orquestada por la gran prensa nacional. ¿Eso es verdad? Pues yo le quisiera decir a ellos, el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que escuche. Es que esto no lo empezó ninguna oposición ni ningún partido político. Que busquen la declaración de Nicolás Petro, el hijo del presidente. Está en la Fiscalía y la Fiscalía compulsó copias el año pasado a la Comisión de Acusaciones. Que escuchen y vean las pruebas de la exesposa de Nicolás, que escuchen las grabaciones de las conversaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Ahí están. Nada de eso lo está orquestando nadie, ahí están las pruebas, ahí está el cheque de FECODE, ahí está la declaración del exfuncionario de FECODE. Aquí lo duro es que ellos crean que los colombianos son tontos. Ahí están las pruebas. Senadora, si un colombiano le dice, doctora Paola Andrea Holguín Moreno, no todo puede ser malo, algo ha de destacar del gobierno. ¿Cree que ha hecho algo positivo de impacto para el ciudadano? Hombre, esa pregunta sí está muy dura. Porque de hecho, ¿sabe qué he dicho yo? Que si a mí me pidieran que le pusiera un título al gobierno, diría que es como el de la película, La Gran Estafa. ¿Sabe qué es lo más doloroso para mí del gobierno Petro? Que muchos sectores de centro, de izquierda, muchos sectores votaron con fe genuina en el cambio. Votaron con fe genuina en las promesas de campaña y hoy se estrellaron con un gobierno que mintió. Hoy se estrellaron con un gobierno que ha sido una desilusión por las decisiones que ha tomado. Es que es muy difícil. Si usted me dice, ¿qué tema? Hombre, relaciones exteriores, horrible.
no lo manejan con criterio de interés nacional, sino de afinidad ideológica. Mire, lo declaró persona no grata el Congreso peruano. Nos tuvo a punto de una ruptura de relaciones con Israel, con Marruecos, maltrataron a la comunidad de Taiwán, que tiene oficina comercial en Colombia. Si usted pregunta por seguridad, ahí está el deterioro, ahí están las cifras económicas. Yo creo que es muy difícil destacar algo de este gobierno. Los analistas de la política en el país están pensando que estamos en el 2024, pero que la energía está enfocada en el 2026 y surgen ya nombres de precandidatos, entre ellos el suyo. ¿Lo confirma, senadora? Sí, yo esta vez quiero correr, quiero ser presidente, pero lo bueno es que primero esta es una campaña que empezó hace 46 años. Yo desde los 4 años les dije a mis papás que quería ser presidente de Colombia. Ellos, que en paz descanse, saben desde el cielo que toda la vida he trabajado y me he enfocado en eso, sin que sea una obsesión. Lamentablemente, la situación tan difícil del país ha hecho que todo el mundo empiece a pensar desde ya nombres. El propio presidente hace campaña en su Twitter también, hablando del 26. Yo creo que más importante que nombres de presidente es que hoy logremos todos los colombianos, todos los sectores, construir una plataforma de país amplia, incluyente, sensata, que de verdad resuelva los problemas de fondo que tenemos como nación. Tenemos que fortalecer la institucionalidad, tenemos que acabar con la impunidad, con la corrupción, tenemos que solucionar el problema de seguridad, tenemos que lograr una economía que crezca a niveles que nos permita responder a todas las necesidades sociales de Colombia. Entonces, ojalá, por encima de nombres, de partidos, de ideologías, entendamos que hoy necesitamos una plataforma sensata que dé respuestas reales a los problemas de los colombianos. ¿Cómo va a ser en esa dura competencia al interior de su partido, teniendo en cuenta que hay otras mujeres, por ejemplo, Paloma Valencia, la misma María Fernanda Cabal, Miguel Uribe tiene intenciones de aspirar? ¿Cómo se va a manejar ese tema allí? Pues hay una ventaja y es qué tristeza un partido sin liderazgos. En mi partido, gracias a Dios, hay muchos candidatos. Yo creo que con el tiempo se irá depurando, se irán definiendo mecanismos. Ni Dios proveerá. Hoy lo más importante es tener en cuenta que necesitamos firmeza, necesitamos unidad, necesitamos llegar al corazón de cada colombiano, porque este país solo lo recuperamos y lo levantamos si estamos todos jalando para el mismo lado. Senadora, ¿se levanta uno en algún día y dice, yo quiero ser presidente de la República? ¿Cómo ocurre eso al interior del ser? Existe una palabra que es el ikigai. El ikigai es la razón de ser de la vida. Hay gente que desde muy pequeña sabe para qué nació, cuál es la razón. Otra gente la va descubriendo con los años. Yo tuve una ventaja, yo desde chiquita lo supe. No me pregunten por qué, uno de 4 años, yo creo que ni siquiera tiene suficiente nivel de conciencia. Y mis papás seguro pensaban que era una locura de niñez. Y el tiempo pasó, yo crecía y seguía enfocada en eso, porque desde chiquita lo sentí. En el fondo yo creo que ni siquiera es el cargo, sino las ganas de construir un país diferente. Esa es la razón de ser de mi vida. Nosotros le deseamos éxito, senadora. Muchas gracias. Quien así les habla es Paola Andrea Holguín Moreno, muy amablemente nos ha acompañado en Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Esta es su casa, senadora, bienvenida siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y a todos los colombianos, a todas las personas que nos ven, les quiero decir, primero, no se derrota al que no se rinde. 2, Colombia nunca va a ser una causa perdida, y siempre las personas correctas, guiadas por los principios, por las misiones, por las causas correctas, terminan transformando los países. Entonces no dejemos de soñar con la Colombia que podemos construir. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces.